Bueno, Nicolás Dujovne es economista, residió en la Universidad de Buenos Aires y estudió un posgrado en Economía en la Universidad de Itela. Se desempeñó como economista jefe de Banco Galicia y como consultor del Banco Mundial. Ha publicado numerosos artículos en libros y revistas especializadas sobre la temática. Es además columnista habitual del Diario de la Nación. Gracias, Nicolás. Bueno, buen día. Es un placer estar acá, es un honor poder exponer algunos pensamientos ante esta comisión que tiene que tomar decisiones tan importantes. Yo quería enfocarme en algunos aspectos bastante técnicos de la cuestión que nos tiene acá, un poquito discutir los defaults en general, el costo de los defaults, el costo del default para la Argentina y ya finalmente entrar en los detalles específicos económicos de la propuesta que hace el gobierno y por qué creo que es beneficiosa en términos económicos para la Argentina avanzar en esa dirección. Voy sin la presentación. ¿Sí? Acá está en PowerPoint. Vamos a ver si se ve, si no. Bueno, no sé cuánto se va a ver, pero no hace falta mirar a las pantallas. Les voy a ir contando un poco lo que pienso. En los últimos años, los defaults soberanos han pasado a ser eventos muy raros. Desde 1970 hasta la fecha existieron 180 defaults soberanos por parte de unos 50 países. Sin embargo, desde el año 2000, esta situación se ha vuelto muy atípica. Para eso influye varias cuestiones, el rol de los prestamistas de última instancia, los organismos internacionales, la normalización macroeconómica de muchas economías emergentes que pasaron a tener presupuestos mucho más sólidos. Y desde el año 2000, si uno mira para acá, los defaults que han habido en general han sido de países bastante chicos, Belice, Camerún, Congo, Costa de Marfil, República Dominicana, Ecuador, Granada, Honduras, Moldavia, Seychelles, Tanzania, Yemen, Grecia y Ucrania. Los únicos dos países de ingreso medio alto que han tenido un default desde los años 2000 hacia acá han sido Grecia y la Argentina. Ahora, si en los últimos años ya es difícil encontrar defaults y mucho más en países de ingresos medios altos, lo que es mucho más curioso es encontrar defaults que duren tanto tiempo como duró el default de la Argentina. Es muy raro que un país permanezca con al menos una parte de su deuda en situación irregular durante los 14 años que lleva la Argentina. Eso, en mi opinión, ha generado problemas para la Argentina. Hay numerosos trabajos académicos que muestran que la calificación soberana de un país está muy influida por la cercanía a un evento default. Es decir, estando en default, evidentemente la calificación de un país puesta por las agencias de crédito, con todos los problemas y críticas que les podamos hacer a las agencias de crédito, es muy baja, pero si uno sale del default, aún por muchos años continúa penalizado en términos de su calificación crediticia. Y el haber incurrido en un evento default en los últimos 10 años, en general para los países, le afectan hasta 2 escalones su nivel de calificación soberana. Y como existe una correlación enorme entre la calificación soberana y el riesgo y la tasa a la que se endeudan los países, lo que termina ocurriendo es que los países que han tenido un evento default en un periodo cercano del tiempo terminan pagando un costo de endeudamiento más alto aún después de haber salido del default. Entonces, si uno mira una relación entre calificación soberana
y riesgo país, es decir, la sobretasa que pagan los países por sobre los bonos del Tesoro de Estados Unidos, hay una correlación muy estrecha entre esa sobretasa y la calificación. Es decir, a veces los países tienen un riesgo país más bajo que lo que indicaría su calificación soberana, hay veces que no, pero hay una correlación muy estrecha. Y lo que muestran distintos trabajos académicos, que a aquellos diputados que les interese después les puedo acercar el material, lo que se muestra es que haber estado en default en los últimos 10 años para un país, aun cuando haya salido, le cuesta por lo menos 2 escalones de calificación soberana y le cuesta cerca de 2 puntos porcentuales adicionales en el costo de su endeudamiento. Entonces, los defaults claramente tienen como consecuencia tasas más elevadas, no solo para el sector público, también para el sector privado. En general, es difícil encontrar empresas que puedan financiarse a tasas más bajas que las del soberano. Entonces, cuando el soberano está en problemas crediticios y está calificado mal y está en default, o salió hace poco y todavía sigue pagando por ello, el costo se traslada a toda la economía. Entonces, hay menos proyectos que se pueden financiar, menos proyectos son rentables porque hay que descontarlos a tasas más altas, hay menos inversión, hay menos crecimiento de la economía y hay menos crecimiento del empleo. En el caso de la Argentina, los bonos de la Argentina rindieron en promedio, los bonos en dólares soberanos de la Argentina, rindieron en promedio entre diciembre de 2001 y diciembre de 2015, 9,4 puntos porcentuales adicionales a los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Con una tasa promedio de más o menos un 3% para los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, los bonos de la Argentina rindieron en promedio algo así como 12,5% en estos últimos 14 años. Durante gran parte de este periodo, la Argentina tuvo indicadores macroeconómicos que desde el punto de vista de las agencias calificadoras eran buenos. Argentina era solvente en términos externos, solvente en términos fiscales, y aún así el rendimiento de nuestros bonos era altísimo. Indudablemente el default pesaba en esos rendimientos. Acá estoy tomando solamente bonos que estaban al corriente, no los bonos que estaban impagos, el Boden 12, etc. Recién hoy, ya a pocos días probablemente de salir de esta situación irregular de default, los bonos de la Argentina rinden 7,5%. Claro, incorporan una probabilidad muy alta de que la Argentina salga del default. No tenemos que tomar el 7,5% que rinden los bonos en dólares de la Argentina hoy como la tasa que tenemos independientemente de lo que pase. Incorporan una probabilidad muy alta de que la Argentina salga del default, de que pueda volver a financiarse, de que las reservas puedan volver a crecer, de que la Argentina siga normalizando su política económica. Ahora, aún curando el default, la Argentina va a seguir pagando una sobretasa por muchos años. Es decir, hoy México, Panamá, Perú, Colombia, Brasil, Uruguay rinden entre 1,6 y 4 puntos porcentuales por encima de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y Argentina 6 puntos porcentuales. Y eso va a seguir manteniéndose por un tiempo hasta que nos alejemos del periodo en el cual Argentina estuvo en default. Es decir, tiene que pasar bastante tiempo para que la Argentina pueda mejorar sostenidamente su calificación crediticia, ampliando su base inversora, haciendo que los inversores demanden más los bonos de la Argentina. Por lo tanto, cuanto antes lo hagamos, mejor. Y para reforzar la importancia del default en la penalización que tiene Argentina en términos de su riesgo país, su riesgo soberano, es evidente que la situación irregular de su deuda es el principal factor. Si no, ¿cómo podríamos explicar que con una deuda PBI contra el sector privado y los organismos internacionales de 22%, que compara con 70 en Brasil, 51 en Colombia, 52 en México, 22 en Perú y 64 en Uruguay, la Argentina pague las tasas que pague cuando tiene que endeudarse? Claro, estamos en una situación irregular con la deuda, no podemos tomar financiamiento nuevo en los mercados internacionales y eso ya ha impactado en la liquidez de la Argentina. Hoy la Argentina se destaca de la misma manera que se destaca por lo bajo de su deuda, se destaca también por lo bajo de sus reservas, que en última instancia son
el prestamista de última instancia para el Tesoro para cumplir con sus obligaciones externas. La Argentina ha llegado a un límite en su proceso de afrontar sus pagos externos con reservas y, por ende, salir de la situación de default se ha vuelto crucial. Hay un costo muy visible, entonces, en el default sobre la tasa de interés, y la tasa de interés, el riesgo soberano, se correlaciona estrechamente con la inversión. Ustedes pueden mirar el gráfico, pero también, digamos, hay distintas estimaciones econométricas que muestran que el riesgo país es una variable que explica y lidera una parte importante del comportamiento de la inversión en la Argentina, y que hay una elasticidad entre el riesgo país y la inversión, donde por cada 100 puntos básicos que baja el riesgo país, la inversión sube en 2 puntos porcentuales, dejando el resto de las variables constantes. Es decir, si no cambia el precio de la soja, los factores externos, el crecimiento mundial, por cada 100 puntos básicos que bajamos el riesgo país, la inversión crece 2 puntos porcentuales más. Es decir que si Argentina pudiera, como consecuencia de regularizar la situación de su deuda, por ejemplo, bajar el costo de su endeudamiento en 2 puntos porcentuales, la inversión crecería 4 puntos porcentuales más. Dado el peso de la inversión en el producto crecería 0,8 puntos porcentuales más al año, y si asumimos que el empleo crece más o menos un ritmo más o menos de la mitad de lo que crece el producto, se crearían 70.000 empleos adicionales al año, simplemente tomando el impacto directo sobre la inversión de la baja en el riesgo país. ¿Cuál es el riesgo de demorar el arreglo buscando mejorarlo? Es decir, si el Congreso no le diera autorización al gobierno para continuar adelante con su programa, ¿cuáles son los riesgos? Es decir, ¿por qué es importante hacer esto en este momento? Bueno, creo que el principal factor es el riesgo de aceleración de la deuda emitida bajo ley extranjera en los canjes de 2005 y 2010. Esos tenedores de deuda que no reciben sus pagos ya desde hace 1 año y medio, algo más, casi 2 años, en algún momento pueden pedir la aceleración de los bonos y Argentina puede encontrarse teniendo que renegociar en situaciones menos ventajosas que como fueron emitidos esos bonos, la deuda que se canjeó en 2005 y en 2010. Entonces es muy importante evitar que esos bonos se aceleren, y yo lo pondría como un factor de riesgo importantísimo por el cual la Argentina tiene que avanzar muy rápido en la resolución del acuerdo. Luego, mientras no arreglemos, vamos a seguir devengando tasas en nuestros pasivos legales que existen y que son una deuda. La Argentina no va a aumentar su deuda simplemente por pagarle a los holdouts emitiendo bonos, porque va a estar cancelando otro pasivo. Entonces, y ese pasivo, para los jueces de la justicia que eligió la Argentina cuando emitió esos bonos, acertadamente o no, pero es esa justicia, devengan en promedio 8,4% anual, que es simplemente dividir los 18.824 millones que hoy hay de reclamo judicial contra el capital original de 6.092 millones. Uno divide eso y hace la tasa acumulada anual compuesta por 14 años y da 8,4%. El otro factor por el cual Argentina necesita el acuerdo rápidamente es una cuestión de liquidez. Argentina tiene pocas reservas. Entonces, hace 3 años o 4, en 2010, cuando la Argentina tenía 50.000 millones de dólares de reservas, 18% del PBI, que era una cifra parecida a la que tenía el resto de los países emergentes, estaba en otra situación. Hoy Argentina no tiene reservas. Y sin reservas, sin financiamiento externo, finalmente lo que ocurriría es una sucesión de recesión, desempleo y pobreza. Me quedan 5 minutos. Quiero entrar ahora en el detalle de algunos números de la propuesta de la Argentina. Argentina, en el número agregado, está obteniendo una quita del 38% sobre el pasivo legal, porque emite eventualmente estos 11.684 millones versus un reclamo de 18.824.
Ese reclamo, como veíamos, se devengaba al 8,4% anual, algunos bonos mucho más, otros menos, y la Argentina estaría cancelándolo con 11.684 millones, 38% de quita, a una tasa probablemente del 7,5% anual. El valor presente del ahorro que va a generar la Argentina con este canje no solo es el capital que se ahorra, sino la diferencia de tasa que devengaba el pasivo legal contra los bonos que va a emitir la Argentina. Si Argentina emite al 7,5 y el pasivo legal devengaba al 8,4, en valor presente, tomando 20 años para adelante, Argentina se estaría ahorrando unos 10.500 millones de dólares de deuda. Ahora, que son 2 puntos del PBI. Es decir, desde el punto de vista financiero, el canje sería beneficioso. El ahorro más grande que va a tener la Argentina no va a ser ese. El ahorro más grande que va a tener la Argentina va a ser que va a poder completar su programa financiero en los mercados internacionales a tasas mucho más bajas que antes. En los últimos 5 años la Argentina viene completando un programa financiero en la parte de divisas, de dólares, de unos 10.000 millones de dólares por año. Hasta ahora que teníamos reservas, lo hacíamos con reservas. Ahora que las reservas se están acabando, va a haber que hacerlo con financiamiento externo. Si asumimos que Argentina mantiene un programa financiero que no crece, que es simplemente 2% del PBI, igual que el que tenía el gobierno anterior, pero que en vez de pagarlo con reservas lo pagamos con endeudamiento externo, y que nos estamos ahorrando 2 puntos porcentuales al año, vamos a ir renovando los vencimientos de la deuda todos los años con un ahorro de 2 puntos porcentuales, si es que efectivamente resolver la cuestión del default baja la tasa de interés. Y en ese caso, si nos ahorrásemos un solo punto porcentual, el ahorro en valor presente en 20 años es de 14.000 millones de dólares. Solamente para el sector público, o sea, 3 puntos del PBI. Si nos ahorrásemos 2 puntos porcentuales en términos del costo del endeudamiento, serían 28.000 millones de dólares, casi 6 puntos del PBI. Para el sector privado, la cuenta habría que hacerla solamente para su endeudamiento externo, porque en términos de PBI, lo que toma el sector privado domésticamente, hay alguien que lo está colocando, entonces alguien gana la tasa y alguien la pierde. Pero si hacemos la cuenta para el sector privado, en valor presente, va a haber un ahorro gigantesco también si el default nos permite tener tasas más bajas. Y cuando digo tasas más bajas, quiero recordar que estoy partiendo del supuesto de que el 7,5 que rinde hoy la Argentina, en buena medida descuenta que la Argentina va a tener un acuerdo. Y que si no tuviésemos el acuerdo, probablemente estaríamos pagando 10% como pagábamos en el primer semestre de 2015. Entonces, probablemente podamos bajar la tasa más que 7,5, pero no demos por sentado que tenemos el 7,5 que rinden hoy los bonos de la Argentina si Argentina no cierra este acuerdo con sus acreedores. Entonces, en mi opinión, desde el punto de vista del impacto sobre la inversión, el crecimiento, el empleo, la reducción de la pobreza, desde el punto de vista financiero, tanto para el sector público como para el sector privado, considero que es importante cerrar este acuerdo y que no hay que esperar mucho tiempo porque aparecen riesgos importantes de aceleración de la deuda si la Argentina se duerme. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Tenemos tiempo cumplido, así que si quiere hacer una breve pregunta, diputado Kicillof. Sí, breve. Muchas gracias por la exposición. Tengo un par de dudas graves con respecto a la correlación tan directa entre la cuestión del riesgo país o la sobretasa y la calificación de la Argentina en vista de la experiencia argentina. Yo recuerdo que antes del default la calificación era mejor que ahora y mejor que todos estos años, prácticamente. Mientras el riesgo país empezaba a subir y terminamos pagando 15%. Quiere decir que si la solución es endeudarse, me parece que habría que explicar un poco mejor a qué responden estas calificaciones previas al default y tampoco yo me guiaría mucho por las calificaciones porque muchos países cercanos al default, incluso empresas, caso Enron, olvidémonos, pero los propios países europeos con problemas muchas veces estaban calificados mucho mejor que países que desde el punto de vista de los fundamentales estaban en mejores condiciones. Segundo, tampoco creo que haya una correlación entre
riesgo país y crecimiento, riesgo país e inversión. Me parece que el crecimiento elevado que tuvimos todos estos años, sin recurrir al sobreendeudamiento externo, no se puede explicar desde esa perspectiva. Entonces, dudo un poco de las premisas, pero después, o sea, las dos, te preguntaría con qué evidencia y cuáles son, si después querés pasarme, pero cómo me lo puedes justificar así para ir a pagarle a los buitres, y esa es la última pregunta. Con ese criterio no hay número en el cual no nos convenga pagarle. Yo no estoy de acuerdo con que la quita es del 38, me parece que es una cuenta que habría que mirar un poco mejor y la documentación no lo explica del todo. Me parece que la quita es mucho menor y en particularmente con Singer, pero claro, si sumamos lo del CIADI, etcétera, pero entonces la quita es mucho menor y se justificaría una quita cero prácticamente, hay que ir corriendo y pagarle a los buitres. Pero el riesgo de eso es de nuevo caer en los problemas de sobreendeudamiento o en la confianza en los capitales internacionales. Por eso yo me pregunto cuál es la explicación que das del crecimiento de Argentina sin acceso al financiamiento estos años y cuál es la cuestión del riesgo país con respecto a las calificadoras y por último, cuál es la relación entre esto y la inversión que yo no la encuentro. China, por ejemplo, sin ir más lejos. Hola. Sí, son varias preguntas, voy a tratar de ordenarme. La primera, creo que la relación entre tasa de interés e inversión está en cualquier libro de Microeconomía 1 y, digamos, me parece que no vale la pena ahondar en eso. Digamos, hay una curva de demanda de inversión y cuando las tasas de interés son más bajas, aumenta la inversión. Es una tasa de interés, o sea, y es la tasa de interés más relevante de la economía argentina, digamos. La tasa de interés en Estados Unidos más relevante es la del bono del Tesoro de 10 años, la de Argentina es la de los bonos en dólares. Después, en la Argentina está bien, o sea, es un volumen muy chiquitito, o sea, para la economía en su conjunto, lo más relevante es las tasas de mercado a las que puede acceder la nación. Luego, la relación entre riesgo país, calificadoras. Digamos, en el año 2000, antes de la debacle del año 2001, la Argentina estaba calificada como BB- y rendía 350 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro. Es decir, mucho menos que los 950 puntos básicos que rindió en promedio durante los últimos 14 años. Con un número no hacemos una correlación, pero hay muchos trabajos académicos al respecto, acerca de correlación entre calificación y riesgo país, que va en las dos direcciones. Es decir, cuando el riesgo país es bajo, en general las calificaciones son mejores porque el riesgo país bajo en general está reflejando una macroeconomía sana y creíble para los inversores que están comprando los bonos de ese país o prestándole en forma directa a ese país. Entonces es un camino de doble vía. Riesgo país más bajo, digamos, obviamente está mostrando una economía más sana que es calificada mejor, pero también calificaciones mejores permiten por algunos mecanismos de demanda, por ejemplo, hay muchos fondos que no pueden invertir en países que no están calificados como grado de inversión o que tienen una calificación muy mala, y entonces se amplía la base inversora y se genera más financiamiento. Entonces, ahí tenemos algunos de los puntos, ¿no? Creo que me estoy olvidando de algunas cosas que planteabas. Correlación entre riesgo e inversión. También hay numerosos trabajos, Axel, tenemos algunas regresiones hechas para la economía argentina que sería un placer para mí hacértelas llegar. Crecimiento y calificación en los 2000. Crecimiento y calificación en los 2000. Bueno, en los 2000... En el 2005. ¿Cómo creció Argentina con riesgo país alto durante todos estos años? Bueno, cuando uno analiza esto tiene que mirar todas las variables constantes. La Argentina tuvo entre el año 2003 y el año 2011 un boom en el precio de sus commodities que permitió que las exportaciones crezcan a tasas altísimas durante muchos años, que la economía pueda crecer muy rápido y tuvimos un aumento muy grande en el crecimiento económico, en la inversión autofinanciada con utilidades de las empresas, donde había rentabilidad muy alta. Son periodos muy específicos donde efectivamente puede ocurrir que la inversión pueda crecer con tasas de interés
más altas, pero en el mediano plazo, digamos, no encuentro otro motivo que hacer las cosas normalmente, otra forma. Sí. Muy breve, porque tenemos muy poco tiempo. Diputado Labaña, le pido que sea breve. Primero, Nicolás, gracias de vuelta por estar acá. Dos preguntas muy cortitas. Primero, ¿qué opinión te merece el pago cash de la deuda y no hacerlo con mecanismos de bonos? El ministro el otro día explicaba que era para evitar lo que pasó con el tema de Repsol. Creo que eso es cuestión de negociación, si se negocia que se tome bajo la par o no el bono, ¿no? Por eso, ¿qué opinión te merece el pago cash? El segundo es, vos hablabas sobre la necesidad de esto para hacer una baja en la calificación. Coincido plenamente con lo que vos decías de que esto no va a ser algo inmediato. Mi pregunta era, ¿cuánto tiempo vos calculás que puede durar la baja de pasar de un país en default selectivo a tener una calificación de BB, que debería ser más o menos lo que una economía como Argentina tenga? ¿Y esto cuándo crees que puede generar inversión que realmente genere puesto de trabajo? A ver, yo coincido con lo que decía González Fraga, de los sectores que pueden generar ingresos de inversiones más rápido, pero también uno ve que esos son sectores que tienen poca incidencia en lo que es generación de puestos de trabajo, que mayormente es pymes, generación de puestos. ¿Cómo ves vos ese derrame y las inversiones para que realmente lleguen a estos sectores que va a reactivar el mercado laboral? Voy a tratar de ser breve. El pago cash, digamos, efectivamente fue para simplificar la negociación. Entonces la Argentina emite bonos y le paga cash para evitar discutir con los holdouts la tasa. Digamos, Argentina, en definitiva, lo que está haciendo es ir al mercado por ese monto, por el monto que tiene que pagarle a los holdouts, y hubiera sido interesante lograr pagarle con bonos a los holdouts si uno estuviera explotando ahí un nicho de demanda de bonos distinto que al que va a ir a buscar cuando busque los fondos en los bonos estos de 5, 10 y 30 años que va a emitir para pagarles. Entonces, ahí, digamos, si hubiera un nicho de demanda adicional de holdouts que planean retener los bonos y no venderlos, podría ser beneficioso para la Argentina, pero también facilitar la negociación me parece importante. Entonces, creo que ambos caminos son válidos. En términos de la calificación, yo creo que Argentina muy rápido va a pasar a ser un crédito por lo menos B+, por sus fundamentos, donde el más débil es liquidez, las reservas son muy bajas. Apenas las reservas se recuperen, creo que cuando estén creciendo ya sobre una base sostenida, Argentina va a tener una calificación B+, viniendo de default selectivo. Para estar en el escalón más bajo de grado de inversión, debido a la cercanía del default, nos faltan por lo menos 5 o 6 años, porque las calificadoras van a esperar, por ejemplo, a que el próximo gobierno electo continúe con políticas, digamos, que aseguren a los inversores en bonos de la Argentina su cobrabilidad, digamos. Pero creo que Argentina hoy, si recupera las reservas, podría tener fundamentos para hacer una calificación B+, puede ser dentro de 2 o 3 años un crédito BB- o BB a lo sumo, para estar en el escalón bajo de investment grade, triple B-, le faltan por lo menos 5 o 6 años. En relación a las inversiones, este es un proceso lento, porque Argentina está normalizando la relación con los acreedores internacionales, reabriendo la cuenta capital para que se puedan girar divisas de una manera más libre y que las compañías que invierten en la Argentina puedan transferir sus utilidades y dividendos. Se está recién ahora convergiendo a un proceso de normalización en los precios de los servicios públicos. Es todo un proceso que va en simultáneo y donde la salida del default es uno de los componentes. Lo que nos tendríamos que preguntar es qué pasaría con la inversión si la Argentina decidiera permanecer en default indefinidamente, si se nos acelerara la deuda y ahí realmente, digamos, en vez de hablar de cuándo vuelve la inversión, estaríamos viendo una fenomenal caída en la inversión y una entrada en una recesión muy profunda en los próximos meses. Bueno, muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias.
Gracias por estar aquí y seguimos con la próxima el próximo expositor.